Todos, yo soy Max Degolin, soy de la empresa Lagash. Es una empresa de origen argentino que luego de un tiempo decidió abrir en Chile, Colombia, México y España, y actualmente soy el director de desarrollo en el área de México. Bien, hoy vamos a estar viendo una introducción a lo que es Windows Azure y a lo que significa todo este paradigma de cómputo en la nube. Vamos a estar viendo cuáles son las principales características que tiene esta tecnología, para qué la podemos aplicar, qué tipo de problemas son los que me va a estar solucionando, y vamos a estar viendo un poco qué forma tiene un código que se puede ejecutar en Windows Azure, y particularmente el site de Windows Azure, qué elementos encontramos y cómo administrarlo, ¿no? Todo esto para que tengan un pantallazo bastante general y puedan comenzar a interactuar con esta tecnología y puedan sentirse más cómodos. Bien, vamos a comenzar con cuáles son los desafíos que pretende solucionar esta plataforma de Windows Azure. Actualmente nosotros, cuando tenemos una solución y esa solución la hosteamos en nuestros propios servidores, o sea, la tenemos dentro de nuestra empresa, o nosotros mantenemos todo el hardware, digamos, que requiere para su ejecución, nos vamos a encontrar con una serie de costos que van a estar asociados no solamente al hardware, o sea, a comprar los servidores, sino también a lo que es el mantenimiento de la luz, la conectividad a internet, la cual puede ser bastante amplia. Puedo requerir varias conexiones por si se cae una, pueden ser muy grandes por necesitar abastecer a usuarios de cualquier índole en todo momento. Con lo cual puedo tener bastantes costos, no solamente a nivel hardware, sino a nivel infraestructura en general. Incluso puedo necesitar mecanismos de seguridad propios para el edificio en el que estoy. Si soy una entidad financiera, puedo requerir tenerlo físicamente en dos lugares distintos. En varios países hay una ley que impide que los bancos, por ejemplo, o que cualquier organismo que mantenga datos financieros en una base de datos, lo tenga en un solo lugar. Esto es porque si llegara a pasar algo con ese edificio, hay un terremoto, un incendio o pasa algo, y esos datos se ven afectados, entonces se genera un caos financiero porque luego nadie va a saber cuánta plata tenía asociada, ¿no? Con lo cual es un requisito que esté físicamente en dos edificios distintos y que se esté replicando al mismo tiempo. Con lo cual ahí ya vamos a tener un costo muy alto, porque evidentemente voy a tener que replicar mi infraestructura y hacer un punto a punto entre esas bases de datos. Bien, más allá de eso, también tenemos el siguiente escenario, que es cuando yo realizo una inversión, ¿sí?, pensando en que se va a incrementar el número de usuarios en mi sitio, o necesito por un evento puntual abastecer una demanda muy grande. Lo que puede suceder es que esa inversión que yo hice en un tiempo pasado, me cueste mucho hacer que dé un nuevo valor en el futuro, ¿no? Entonces yo invierto hoy en día X cantidad de plata en nuevos servidores, y ¿cómo hago que esos nuevos servidores constantemente me estén agregando valor a mi solución? Entonces, este tipo de desafíos a nivel de infraestructura son los que intenta solucionar Windows Azure como plataforma de ejecución de aplicaciones. Ahora bien, los beneficios de Windows Azure no están solamente asociados con la infraestructura que Microsoft nos va a proveer para la ejecución, sino también hay una serie de servicios asociados a toda esta plataforma, servicios que consumo programáticamente, que me van a permitir modelar nuestra aplicación, haciendo que esto sea más escalable y funcione más eficientemente. Entonces, particularmente, si nosotros observamos cómo funciona hoy en día un escenario de IT tradicional, vamos a tener que la curva que se describe es, imagínense, la demanda de procesamiento que tiene nuestra aplicación. Y los escalones que forman una escalera, que a veces se encuentran por encima de la curva y a veces por abajo,
lo que están haciendo es mostrarme cuál es mi capacidad de hardware, o sea, cuál es el dimensionamiento de servidores que yo voy a tener en cada momento. Entonces podemos ver que, imaginemos que apenas comienza mi curva, es mi salida a producción. Supongamos que yo hago un sitio, imaginemos que tenemos un sitio de turismo en donde los usuarios pueden entrar y reservar aviones, digamos, pasajes, mejor dicho, hoteles, autos, etcétera, y paquetes turísticos, ¿no? Entonces, apenas yo pongo mi aplicación pública en internet, tal vez el hardware que yo tengo para ese momento es sobremedido para la demanda que tengo, ¿no? Entonces realicé una inversión inicial muy alta, comprando servidores de más, y esa cantidad de procesamiento que yo tengo ahí disponible no la estoy utilizando. Con lo cual realmente hice una inversión muy alta que no era necesaria. Posteriormente el sitio comienza a funcionar bien, la gente empieza a entrar y demás, y llegamos a un punto en donde la demanda del sitio supera las capacidades de hardware que tengo. Ahí en este punto ya puedo estar perdiendo clientes si eventualmente ingresan. ¿Qué quiere decir? Que mi aplicación está por encima del hardware que yo tengo. Bueno, lo que quiere decir es que hay una gran cantidad de peticiones que se van a estar perdiendo, que van a estar funcionando mal, que los usuarios van a ingresar y les va a dar 404, que no se encuentra el recurso, o va a tardar mucho y se va a caer por timeout. Es decir, digamos, el funcionamiento anómalo puede ser en cualquier sentido, ¿no? Pero sí, obviamente me va a estar pegando con respecto a lo que es la usabilidad que van a percibir los clientes. Luego, obviamente, adquiero hardware para subsanar este punto. Posteriormente funciona bien. Hay un decaimiento muy grande que puede ser por una temporada baja. Imaginemos que somos una empresa local y entonces en las épocas en las cuales no hay periodos vacacionales, no se ingresa mucho al sistema, con lo cual ahí tengo un sobredimensionamiento muy grande de hardware, el cual no lo estoy aprovechando para nada y me está generando una pérdida. No solamente una pérdida porque invertí de más, sino una pérdida porque yo tengo que estar manteniendo la conectividad de esos servidores, la luz, el acceso, el backup, etc., ¿no? Y obviamente después puede volver a crecer, ¿sí? Y generando de vuelta una necesidad de inversión. Entonces, lo que vamos a intentar es evitar este tipo de escalones y hacer que esto se ajuste lo más posible a lo que sería la realidad, ¿no? Entonces, si yo tengo mi curva de procesamiento, lo ideal sería que nuestro hardware se ajustara, ¿sí? Y nuestra infraestructura se ajustara a lo que necesito yo. Entonces, en este escenario, fíjense en que no estoy teniendo en ningún momento una sobreinversión del hardware, ni tampoco estoy teniendo una demanda que esté perdiendo por no tener la capacidad. Con lo cual se nos va a estar ajustando automáticamente, ¿sí?, a la demanda que nosotros tengamos. Ahora bien, si analizamos hasta acá el punto, para hacer esto, ¿no?, necesariamente yo tengo que hacer que mi aplicación sea escalable. ¿Qué significa esto? Significa que es escalable, y hablamos en un sentido horizontal. Primero voy a explicar lo que es escalabilidad horizontal y vertical. La escalabilidad horizontal significa que yo puedo agregarle recursos a la misma máquina y esa aplicación va a funcionar más rápido. Por ejemplo, yo tengo Office y quiero que, no sé, que el corrector ortográfico funcione más rápido. Entonces, una solución de escalabilidad en ese escenario es agregarle recursos a la máquina. Si tiene 2 GB, bueno, le pongo 8 y entonces estipulo que va a funcionar más rápido porque tiene más recursos para disponer. Ahora bien, ¿qué significa la escalabilidad horizontal? La escalabilidad horizontal significa que yo voy a agregar más servidores y el procesamiento se va a balancear entre todas las máquinas.
Obviamente en el caso de Office esto no es así, porque si yo estoy editando algo en mi máquina no puedo hacer que el corrector ortográfico se ejecute en la máquina que tengo al lado, ¿no? Pero en un sitio web yo puedo diseñarlo para que las distintas peticiones de los distintos usuarios la vayan tomando distintos servidores. Entonces, de esta forma, si Windows Azure requiere más instancias de nuestra aplicación para poder abastecer la cantidad de flujo que está recibiendo, va a crear nuevas instancias, ¿sí? Y nuestra aplicación se va a balancear entre todas las instancias. Obviamente, para lograr esto, yo tengo que ser consciente que la aplicación va a estar ejecutándose en ese escenario y que esto tiene que ser escalable. Con lo cual, a partir de ahora, cuando uno piensa en Windows Azure y piensa en cómo va a desarrollar una aplicación para Windows Azure o qué consideraciones que tiene que tener, justamente son esas mismas. Permitir que su aplicación pueda ser escalable horizontalmente para aprovechar el máximo del escenario de esta plataforma, que es este que estamos viendo aquí. Entonces, obviamente, en ninguno de estos puntos vamos a tener sobre demanda ni estar por debajo de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir dentro de las organizaciones? Nosotros tenemos todo planificado para un escenario, ¿sí? Y eventualmente, a medida que el tiempo va pasando, va creciendo nuestra infraestructura, cada vez tenemos que comenzar a invertir más y obviamente los costos de estructura en sí mismo, que vendría a ser no solamente la electricidad, sino el aire acondicionado, la seguridad del espacio físico, supongamos que yo necesito que la sala de los servidores sea antisísmica, en fin, hay una serie de costos muy altos asociados con mantener nuestra aplicación, que en sí no son costos directos, ¿no? Uno varias veces piensa que el costo de una aplicación es simplemente el costo que tienen los programadores de hacerlo y a lo sumo el costo de comprar un servidor. Pero la realidad es que hay muchos costos constantes que suelen ser muy elevados y mantener una sobre infraestructura hace que estos costos cada día se vayan elevando más y de hecho se vayan de control, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios que me va a mí aportar tener el cómputo en la nube? Lo primero que me va a aportar es que yo voy a pagar por lo que use, ¿sí? Solamente. Si yo uso algo, lo pago. Si no lo uso, no lo pago, ¿sí? Imaginemos que tenemos un modelo de licenciamiento similar a lo que sería una telefonía celular, en donde a medida que uno va llamando, uno va, se va incrementando el costo de la factura. En este caso, a medida que tengo más capacidad de cómputo, a medida que voy teniendo más servidores instanciados en cada momento particular, se va a incrementar mi capacidad de cómputo, entonces se va a ir incrementando el precio en mi factura. Lo mismo con los demás servicios que vamos a estar viendo que disponemos. Con lo cual, no voy a tener, en este caso, una sobreinversión o un sobredimensionamiento, porque a medida que yo necesite liberar esos recursos, voy a dejar de utilizarlos, con lo cual me van a dejar de facturarlos. Entonces solamente los voy a pagar cuando los requiera y cuando los esté utilizando. Bien, luego hay varios costos que van a estar compartidos, como por ejemplo el costo de conectividad, el costo de infraestructura, y todos estos costos que estamos mencionando, que son, digamos, podría decirse indirectos de lo que es el mantenimiento de nuestra aplicación, porque lo que a nosotros nos interesa es solamente mantener nuestra aplicación, no nos interesa en sí todo lo que tengo que hacer para que eso suceda. Entonces, tener todos esos costos compartidos con con otras empresas, con otras infraestructuras que están ahí ejecutándose, me permite a mí abaratar todo ese costo que estamos manteniendo. Por otro lado, también nos permite salir al mercado antes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución que requiere mucha infraestructura o que necesita un despliegue muy amplio, necesitaría mucho tiempo para comprar los servidores, preparar la sala, darle conectividad, etc. En este caso, yo tengo todo el escenario listo
y está automáticamente listo para usar. ¿Sí? En el momento que yo lo requiero, lo tengo y lo uso, y entre ese lapso de tiempo pasan solamente minutos. Con lo cual, me permite a mí salir al mercado simplemente desarrollando la aplicación y olvidándome de todo lo que es la infraestructura de estos servidores. Y la otra ventaja que me da es la escalabilidad automática, que muchas veces uno dice, tengo un proyecto, pero no sé exactamente cuál es la demanda que va a tener realmente. Imaginen que ustedes desarrollan Facebook y tal vez dicen, bueno, en sus inicios la verdad es que yo esperaba que entren, no sé, 1000 usuarios, y a medida que va creciendo no sabe cuánto va a crecer. De hecho, si les preguntara cuántos servidores creen que van a necesitar para esa solución, poca gente podría darme un número aproximado, ¿no? Entonces, estos escenarios nos permiten a nosotros también no arriesgarnos en lo que sería la adquisición de una infraestructura muy grande o una muy chica que me haga perder a mi plata porque estoy perdiendo usuarios y se está generando una mala fama porque mi sitio no responde, ¿no? Entonces, este es el escenario de cuáles son los beneficios que a mí me va a estar dando Windows Azure a nivel infraestructura. Obviamente uno puede decir, bueno, pero si yo contrato un hosting, tampoco voy a tener todo ese tipo de costos. Es cierto, ese tipo de costos no lo van a tener. En varios casos tampoco van a tener costos de licenciamiento que aquí no tienen. Pero lo que no van a tener en un hosting es la escalabilidad automática, por ejemplo, o la capacidad de la infraestructura que les ofrece Windows Azure. La conectividad interna entre los servidores de Windows Azure es de 500 gigabits por segundo. O sea, si nuestra aplicación web consulta una base de datos de SQL Azure que se encuentra ahí en la nube, esta conexión va a estar establecida con 500 gigabits por segundo. Con lo cual hay muy pocas infraestructuras que nos pueden brindar esa capacidad de conectividad entre todos los componentes de nuestra aplicación. Con lo cual, si bien estarían desligándose de esos costos, la infraestructura de la cual estamos hablando habría que comparar qué capacidades tiene. Al mismo tiempo, Windows Azure me asegura, por cuestiones de servicio y de SLA, que si un servidor se cae, automáticamente lo va a volver a levantar, va a inicializar toda nuestra aplicación y lo va a dejar operativo. Con lo cual, el costo de mantenimiento, de monitoreo de nuestra aplicación se reduce notablemente. En un servidor hosteado, en el mejor de los casos, nosotros tenemos un servidor para nosotros solos, y si llegara a caerse la aplicación o pasara algo, yo necesito entrar a ese servidor, mirar qué está pasando, a lo sumo reiniciar el IIS o ver el diagnóstico, y si llegara a haber algún conflicto, pedirle a alguien que reinicie el servidor o bien hacerlo yo vía remoto. Con lo cual, los escenarios de mantenimiento y los escenarios de servicio, de acuerdos de servicio, son muy distintos. También digamos, SQL Azure está pensado como un servicio, con lo cual esto se va a estar haciendo un respaldo automático. Cuando yo realizo una transacción con SQL Azure, automáticamente se replica a otra instancia, con lo cual si llegara a perder esa base de datos, se va a levantar automáticamente una instancia con la última transacción estable que se realizó. Entonces, en términos generales, tenemos un escenario no solamente de infraestructura, sino también de fuertes servicios que me van a hacer, primero, pensar la aplicación distinta en algunos casos, y en otros, olvidarme de muchas tareas administrativas y de mantenimiento. Entonces, en un principio, una definición simple a todo esto que podríamos dar es simplemente elegir en dónde queremos que se ejecute nuestra aplicación. Si en unos servidores propios, en un hosting de tercero o en Windows Azure basado en el concepto de Cloud Computing. Obviamente, entre las primeras dos no hay ninguna diferencia en cómo yo construyo la aplicación o en cómo esté pensando que haga la aplicación. Pero en el último caso sí hay que tener algunas consideraciones, dado que queremos que esto escale automáticamente, y al mismo tiempo tenemos distintos servicios que podemos utilizar para facilitarnos a que esto se cumpla, y por otro lado para hacer que nuestra aplicación sea más performante. Entonces, si vemos un gran pantallazo a nuestra aplicación, ¿sí? Digamos, perdón, a nuestro entorno de Windows Azure,
vamos a encontrar, por un lado, tenemos en la parte de abajo, cuáles son los componentes y las patas de arquitectura que vamos a tener dentro de Windows Azure. El primero es un mismo componente que recibe el nombre de Windows Azure, el cual va a tener la funcionalidad de darnos la capacidad de cómputo, el storage y el management. Luego tenemos SQL Azure, que nos va a dar el servicio de base de datos y nos va a dar obviamente el management de todo esto, también reporting y Sync Framework. Y luego lo que se llama la Application Fabric, que nos va a estar dando funcionalidades avanzadas de conectividad hacia escenarios locales y escenarios complejos de control de acceso. Todo esto lo voy a poder estar utilizando desde Visual Studio, ¿sí?, como entorno de desarrollo, o bien desde otros como Ruby, Python, PHP, Java. Esta tecnología no está limitada a que nosotros programemos, por ejemplo, en C#. Yo puedo tener una aplicación en Java que se esté ejecutando en Windows Azure y esté utilizando toda esta capa de servicios sin ningún problema, y de la misma forma que sea escalable y responda a exactamente los mismos niveles de servicio que si la estuviera fabricando con .NET. Entonces, en la parte de abajo tenemos la capacidad de componer nuestras aplicaciones. Yo puedo tener escenarios que se estén ejecutando en la nube y que estén consumiendo servicios que estén en mis servidores remotos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un sitio que muestra lo que se ve en un telescopio. Entonces, en nuestra infraestructura local vamos a tener un servidor que va a tener conectado un telescopio con un motor, por ejemplo, y constantemente va a estar conectándose hacia Windows Azure y se va a estar haciendo un streaming de la información que está visualizando el telescopio. Entonces, en este caso, nosotros no podríamos implementar toda la solución dentro de Windows Azure, dado que necesitamos un hardware específico, ¿sí?, que obviamente solamente va a estar en nuestras instalaciones. Con lo cual necesitamos una conectividad hacia un escenario on-premise, y hay varias formas, varias tecnologías que podemos estar utilizando de Windows Azure para poder realizar este tipo de conexión en forma eficiente. Otro escenario similar, imaginemos que nosotros tenemos una fábrica de ropa y tenemos una máquina que realiza cortes de tela para minimizar el consumo de la tela. Todo este cómputo puede ser complejo, puede demandar mucha capacidad de cálculo y tal vez queramos ejecutarlo en la nube. Entonces, en ese caso se va a hacer todo el cálculo en la nube y toda esa infraestructura se va a estar comunicando con nuestra máquina para cortar la tela y va a estar mandando los comandos para que se esté ejecutando cada una de las operaciones. Obviamente nosotros no podríamos llevar esa máquina a las instalaciones donde se encuentra Windows Azure y pedirle a Bill Gates que nos haga ahí un lugarcito para poder tenerla, ¿no? Con lo cual, sí o sí voy a tener que conectarme en estos escenarios con toda nuestra infraestructura on-premise. Ahora bien, si vemos en detalle el componente que recibe el mismo nombre de Windows Azure, vamos a encontrar distintos componentes. Primero tenemos el componente de cómputo, que está conformado por tres conceptos principales: el concepto de un web role, el concepto de un worker role y el concepto nuevo de una VM role. El primero, del web role, nos va a permitir a nosotros hostear aplicaciones web o bien servicios, y va a ser el principal punto de entrada a nuestra aplicación. El segundo, de worker role, va a estar haciendo un procesamiento en background, el cual puede ser cualquiera que ustedes se imaginen, desde levantar una base de datos, ejecutar un proceso, hasta realizar un cálculo muy complejo que nosotros necesitemos, o muy simple, ¿no? Puede ser cualquier tarea que nosotros realicemos dentro de un servidor de Windows que no esté asociada a una página o una visualización de algo, o a una interfaz, ya sea programática mediante un servicio, o bien web para un humano. Obviamente tengo mecanismos para comunicarme con estos procesos, el cual me lo va a estar dando el componente del storage.
El storage de Windows Azure, llamado de esta forma, tiene tres partes. La primera son blobs, que van a ser datos binarios grandes. Imaginemos que va a ser nuestro nuevo sistema de archivo. Es importante que nuestras aplicaciones no se basen en el sistema de archivos del servidor. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una página que, por ejemplo, inserta una imagen, ¿sí?, y la dejamos en una carpeta, ¿qué pasa si nosotros escalamos esa aplicación y necesitamos nuevos servidores? Los nuevos servidores no van a tener acceso a esa carpeta, con lo cual, dependiendo de qué servidor me conteste, yo voy a encontrar o no la imagen. Entonces ahí tenemos una decisión que impide la escalabilidad de nuestro sistema. Por otro lado, recordemos que, como les dije, el servicio de Windows Azure nos asegura que si un servidor se cae o pasa algo, automáticamente lo va a eliminar y lo va a volver a reiniciar. Con lo cual, si yo tenía dependencia con archivos ahí locales, en algún momento podría suceder que los termine perdiendo por no tenerlos en un medio de almacenamiento centralizado, que en este caso va a estar provisto por el componente de blobs. Luego tenemos el concepto de las tablas, que no son tablas de SQL. Tenemos el componente aparte de SQL, pero esto es algo totalmente distinto, en donde nos va a servir como un repositorio de entidades estructurado pero no relacional. ¿Qué significa que no sea relacional? Que yo no voy a tener tablas con relaciones entre cada una de esas tablas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este medio de almacenamiento? Tiene muchísima capacidad para almacenar una gran cantidad de entidades, tiene una respuesta muy alta para obtener las entidades y es altamente escalable y altamente concurrente. Significa que yo puedo tener varios sistemas consultando, insertando y trabajando con ese medio de almacenamiento de entidades, y eso me va a estar respondiendo a mí muy rápidamente, haciendo que mi aplicación escale fácilmente. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que no puedo tener un modelo complejo de datos y hacer queries complejos que me estén relacionando la información y que me estén generando reportes agrupados o con cortes de controles complejos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos también otra decisión importante, en donde tenemos una capacidad de almacenamiento de entidades muy buena, con alta eficiencia y alta escalabilidad, que la podemos estar utilizando en muchos escenarios que necesitemos grandes volúmenes de datos y alta disponibilidad, y podemos dejar las cosas relacionales complejas que necesiten un reporte complejo, que necesiten tratamientos complejos, para todo lo que es el modelo dentro de SQL Azure. Y de esta forma ir distribuyendo todos los componentes de nuestra arquitectura para tener una aplicación que se amolde de una forma más precisa a toda la infraestructura de Windows Azure. Mientras más precisa sea esa infraestructura y mejor nos acoplemos a cada uno de estos componentes, mejor va a ser el escalamiento que va a tener y mejor va a ser también la respuesta que tenga nuestra aplicación a ese escenario. Luego tenemos el componente del Fabric Controller, que va a ser el encargado de fijarse justamente todo el balancing de nuestra aplicación y cómo va a ser todo este escalamiento que vamos a estar requiriendo. ¿Bien? Luego aquí, si vemos todo lo que controla el Fabric, vamos a tener los web roles, los worker roles. En este caso no está visible el VM role. El VM role simplemente es una máquina virtual, ¿sí?, la cual yo voy a estar subiendo con una imagen de un disco rígido de un Windows Server 2008 R2. Y sobre esa voy a poder estar montando cualquier tipo de componente, le voy a poder instalar lo que yo quiera, sea de un tercero, de Microsoft o nuestro. Obviamente todas esas licencias van a correr por nuestra cuenta, pero las licencias que se van a estar ejecutando dentro de un web role o un worker role, por lo menos las de Windows y los del servicio de SQL, yo no las voy a tener que pagar, sino que voy a pagar por el costo, digamos, por el consumo que esté teniendo sobre esos servicios. Bien. Y obviamente el Fabric Controller se va a encargar de administrarnos todas nuestras instancias y eventualmente, si hay alguna que se caiga, poder restablecerla o, si nosotros no la requerimos, eliminarla directamente.
Entonces, ¿cuál es el goal, digamos, de los objetivos que tenía Windows Azure? Es poder ofrecer la escalabilidad de una aplicación en forma automática, ¿sí? Imaginemos el siguiente escenario. Somos la empresa de turismo que mencionamos al principio. Estamos situados en Brasil y todo el mundo sabe que dentro de unos años va a ser el mundial en ese país. Entonces, en términos normales, Brasil ya tiene una gran cantidad de turismo, recibe millones de visitantes al año, casi no tiene temporadas bajas. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación de turismo, posiblemente ya necesitemos una infraestructura grande para estar sujetando todos los requerimientos de la población y de todos los turistas. Entonces, no hace falta, digamos, ser muy brillante en negocios para saber que en el 2014 esa demanda va a crecer mucho. Pero puede ser un poco difícil también estimar cuánto realmente va a crecer. Entonces, si yo no tengo mi infraestructura montada en un escenario que pueda escalar dinámicamente y que me pueda también escalar para abajo, que es decir, cuando yo no necesito recursos empezar a quitarlos, voy a tener que hacer una inversión muy grande que tampoco la voy a poder estimar muy correctamente, dado que no tengo en sí el sizing de cuánto se espera recibir en personas, digamos, en esa época. Por otro lado, en este caso es totalmente predecible, pero imaginemos otro caso que es un poco más impredecible. Supongamos que, no sé, por algún motivo hay alguna epidemia de algo, Dios no quiera, pero imaginemos el caso, en donde nosotros tenemos un delivery de medicamentos por internet. Posiblemente la gente no salga porque, no sé, por ejemplo, cuando fue cuestiones de la gripe y demás, la gente no salía porque era una recomendación no salir. Entonces, en ese caso, también habría una sobredemanda de nuestro sistema y sería algo totalmente impredecible. Yo no podría estar previendo en qué momento se va a estar sucediendo algo por el estilo, ¿no? Y así podemos encontrar millones de escenarios comerciales en los cuales no podamos predecir en qué momento va a explotar comercialmente nuestro sistema. Lo mismo con Facebook. Yo, si tengo una red social, no puedo predecir en qué momento se va a hacer popular o en qué momento la gente va a decir que no le gusta ingresar y va a dejar de entrar, ¿no? Entonces, tener este goal presente dentro de nuestra infraestructura nos permite estar listos para el mercado constantemente. Todo el tiempo vamos a estar listos para lo que sea. Si van a ser 10 millones de usuarios, estamos listos. Si van a ser 3 usuarios, estamos listos también. Y nuestro costo va a ser el mínimo posible, dado que nosotros vamos a estar liberando todos esos recursos. ¿Okay? Bien. Como dijimos anteriormente, la diferencia entre los web roles y los worker roles es justamente el tipo de procesamiento que vamos a tener. En definitiva, ambos se van a estar ejecutando en máquinas virtuales que van a tener distintos tamaños. Yo puedo elegir entre una instancia extra small, que es muy pequeña, una small, que es un poco más grande, medium, large y extra large. Cada una me va a estar agregando cantidad de procesadores y cantidad de memoria RAM. Entonces, la primera decisión que tengo que hacer es si yo quiero muchas instancias pequeñas o pocas instancias muy grandes. Esta decisión la voy a poder tomar en función de qué tipo de procesamiento voy a estar haciendo. Si yo tengo un sitio que las tareas que realiza son muy básicas, pero requiere gran cantidad de usuarios conectándose, entonces voy a requerir más instancias, más chicas, antes que pocas instancias muy grandes. ¿Por qué? Porque las instancias muy grandes simplemente me van a estar agregando procesador y me van a estar agregando memoria RAM, pero tener varias instancias me va a estar ampliando el número de cantidad de usuarios que yo voy a poder estar soportando dentro de nuestra aplicación hosteada dentro de IIS. Entonces, puedo tomar decisiones en cuanto al tamaño de estas máquinas virtuales y también sobre la cantidad de estas máquinas que voy a querer tener. También tengo la posibilidad de entrar mediante escritorio remoto a estas instancias, ejecutar tareas complejas y ejecutar cualquier tarea de mantenimiento. Tengan en cuenta que todo lo que yo realice a mano,
¿sí? Si Windows Azure necesita eliminar esa instancia y volverla a crear, se va a perder. Con lo cual, lo ideal es que yo automatice todo ese tipo de tareas mediante lo que se llaman las Startup Tasks, que va a ser tareas automáticas que yo voy a dejar creadas y que se van a ejecutar cuando se inicialice nuestra instancia. Entonces, para separar los conceptos dentro de un web role, vamos a tener la capacidad de hostear una página o un servicio, va a ser nuestra interfaz de nuestra aplicación, y dentro de los worker roles voy a tener procesamientos en background, ¿sí? Imagínense que podemos estar procesando órdenes de compra, podemos estar haciendo una tarea de mantenimiento sobre una base de datos, o en fin, cualquier tipo de mantenimiento que queramos o tarea. Luego, el storage en Windows Azure, que es lo que ya les mencioné anteriormente. ¿Cuál es el goal en este caso? Es escalable y es durable y es de alta disponibilidad, ¿sí? También cuando yo trabajo con una tabla, por ejemplo, estos datos se están replicando en 3 lugares distintos para ofrecer una alta disponibilidad de esos datos y que obviamente sea escalable, durable y ofrecerme todos los servicios de SLA. Por ejemplo, imaginemos que físicamente pasa algo en ese disco rígido, yo automáticamente voy a tener disponibles esos datos en ese momento, ¿sí? Y va a ser totalmente transparente para mí. Con lo cual, toda esta infraestructura nos permite a nosotros tener un escenario de redundancia en donde podamos asegurar que nuestra aplicación va a estar disponible constantemente, ¿sí? Los niveles de aseguramiento de disponibilidad de los recursos de Azure está por encima del 99.9% del tiempo. Con lo cual, es una disponibilidad muy alta para nuestro sistema y no se está incrementando un costo notable por estar dentro de esta infraestructura. Al contrario, en la mayoría de los casos el costo se reduce notablemente. Obviamente tienen que chequear con los distintos account managers que puedan tener o los distintos planes de licenciamiento, pero los precios de Windows Azure suelen ser bastante más bajos que incluso los licenciamientos normales. Bien, entonces tenemos los blobs, que son los que nos van a permitir a nosotros tener el almacenamiento de datos binarios grandes. Puedo tener la disponibilidad de montar un driver de un disco sobre un blob. Esto lo que me va a permitir es utilizar este medio de almacenamiento de blobs como si fuera un disco rígido o una unidad. Esto está hecho porque muchas aplicaciones son antiguas, ¿sí? Y utilizan el almacenamiento en disco de archivos directamente. Y tal vez tienen un costo no alto, pero sí tienen ahí un costo a analizar de reescribir toda esa parte de la lógica para que acceda a los datos binarios dentro de los blobs. En esos casos yo puedo crear estos discos virtuales sobre blobs y seguir utilizando mi aplicación normalmente, simplemente mapearlo a una unidad en particular, que es como si fuera una carpeta en particular, y ahí me va a estar almacenando todos los archivos. Luego las tablas, que son las tablas no relacionales que les mencioné anteriormente, y las colas, ¿sí? Que son colas, digamos, muy simples, de alta disponibilidad también, que nos permiten a nosotros comunicarnos con los procesos. Imaginemos que tenemos un sitio en un web role que tiene que comunicarse con un worker role, darle una petición y hacer que este worker role continúe esa petición. Podemos poner una cola en el medio, en donde el website esté insertando elementos en la cola y el worker role esté monitoreando y tomando elementos de esta cola y procesándolos. ¿Okay? Entonces, hasta ahora estuvimos hablando todo de qué es la nube, qué es el procesamiento en la nube. Pero si lo bajamos a tierra, particularmente hay 6 servidores montados en distintos puntos, 6 data centers montados en distintos puntos del planeta. Tenemos 2 en América, 2 en Europa y 2 en Asia. Podemos configurar para que nuestra aplicación se deploye en uno o en otro, e incluso podemos hacer que a medida que van accediendo personas en distintos países se vaya geolocalizando el caché de los contenidos para que accedan más rápido, ¿sí? Y si vemos toda esta infraestructura por dentro, tiene esta pinta. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un sistema operativo normalmente? Tenemos recursos como disco, CPU, ¿sí? Memoria, todos los recursos que pueda llegar a tener nuestra máquina, puede ser impresoras, fax, o sea, todo el hardware y recursos que tengamos disponibles, ¿no? Procesamiento de gráficos, etc.
y el sistema operativo nos va a dar una abstracción de ese hardware y nos va a permitir comunicarnos eficientemente, nos va a decir si una impresora está ocupada, entonces nosotros continuamos el procesamiento y lo dejamos ahí disponible para imprimir y demás. Luego nos va a dar una capa que nos va a implementar el multitasking entre nuestras aplicaciones, haciendo que se pueda dar procesamiento a muchas tareas al mismo tiempo. Y obviamente vamos a tener cuestiones de management para ver la salud de todas nuestras aplicaciones, qué es lo que está funcionando bien, qué mal. Nos va a dar la seguridad para configurar ahí los roles de las personas que pueden ingresar y una serie de servicios asociados que ya los conocemos, ¿no? Y por sobre eso voy a montar mis distintas aplicaciones en toda esa plataforma y en todo ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace justamente Windows Azure? Es exactamente lo mismo, pero en la nube. Vamos a tener los servidores físicos, que es servidor 1, 2, 3, N, ¿sí? Vamos a tener una capa de Application Fabric de Azure que nos va a permitir gestionar todos estos servidores, los vamos a administrar, nos va a crear nuevos servidores, los va a eliminar, nos va a proveer de storage y de todo el hardware disponible. Luego vamos a tener todos los controladores que nos permiten el acceso a eso y las distintas APIs para implementar lo que es management, para implementar lo que es el permiso de acceso de usuarios y seguridad federada, que es otras características que en otras sesiones lo vamos a estar viendo. Y me va a permitir, por ejemplo, conectarme con escenarios on-premise y una serie de servicios, ¿sí?, que va a estar, digamos, montado por sobre esta plataforma. Y sobre todo este marco, ¿sí?, de soluciones y de servicios, por aquí también va a estar el servicio de SQL, el cual no es que yo tengo que venir, instalar un SQL ni nada por el estilo, simplemente digo que lo quiero utilizar y ya tengo disponible una base de datos de SQL para estar conectándome y crear las bases de datos que quiera. Y sobre todo este escenario vamos a estar montando las distintas aplicaciones que vamos a estar teniendo. Bien, ahora vamos a compartir el escritorio, ¿sí?, para que no demorarnos mucho más tiempo. Bien, aquí en esta página estamos viendo mi instancia, ¿sí?, mi cuenta de Windows Azure, windowsazure.com, en donde tengo varios componentes y varias partes. En la parte de abajo voy a elegir cuál es, digamos, el grupo de componentes que quiero analizar. Si vengo aquí Hosted Service, Storage Account y Content Delivery Network, vamos a estar parados dentro del componente de Windows Azure propiamente dicho. Aquí dentro del Hosted Service voy a tener todas las instancias de soluciones que tengo yo. Puntualmente, si hablo, por ejemplo, esta Sample Service, vamos a tener un Worker Role, que es este que está aquí, y un Web Role, que es el que nos da la página, que es este que está aquí, y particularmente tengo una instancia solamente de cada uno de ellos. Bien. A estas instancias yo podría conectarme mediante escritorio remoto si es que lo configurara y quisiera hacer algo particular. Obviamente aquí también tenemos la posibilidad de subir las imágenes de las máquinas virtuales, en donde aquí tenemos una subida. Y también tenemos la posibilidad de contar con nuestro storage de Windows Azure, que es lo que le comentamos anteriormente, el cual vamos a tener los blobs, las tablas y las queues. Cada uno tiene una URL, dado que las APIs son REST para comunicarme con ellos. Obviamente yo puedo utilizar todas las APIs de .NET, pero si quisiera interactuar desde cualquier otra plataforma distinta, podría estar utilizando toda esta arquitectura sin estar dentro de Windows Azure. ¿Bien? Luego tenemos el servicio de base de datos de SQL. Aquí tenemos nuestra instancia, nuestro usuario, y aquí dentro tenemos distintas bases de datos, ¿sí? Nosotros podemos conectarnos a esta base de datos mediante el Management Console del 2008 R2. Vamos a mostrar cómo nos podemos conectar desde aquí. Vamos a elegir nuestro servidor en la nube y vamos a ingresar nuestro usuario. Y ahí nos vamos a estar conectando directamente a este servidor. Vamos a poder ver
las distintas bases de datos que tengamos permisos. Aquí vamos a poner todas para que nos muestre todas las bases de datos. También tenemos la posibilidad de ingresar al mantenimiento de estas bases de datos en lo que sería nuestro administrador online, el cual es un administrador muy simple que me va a permitir a mí ejecutar queries y de alguna forma nos va a permitir también crear bases de datos y estar operando con nuestra estructura de tablas, ¿no? Bien, aquí tenemos, podemos crear tablas, crear vistas y demás. Esta base de datos particularmente lo que implementa es la sesión de ASP.NET que nos permite hacer conexiones con sesiones que sean escalables entre servidores. Luego tenemos el componente de reporting, el cual se encuentra en CTP, ¿sí? Que nos va a permitir usar y hacer reportes con reporting services hosteados dentro de Windows Azure. Luego tenemos el componente Service Bus, Access Control y Caché, que no lo estamos viendo en esta sesión, pero nos permite gestionar cuentas de acceso a nuestro sistema mediante distintos mecanismos. Nos permite integrarnos con autenticación con Hotmail, con Facebook, con Google, con OpenID, con un Active Directory local en nuestra máquina. En fin, tenemos distintos mecanismos para autenticarnos, todos con seguridad federada. El Service Bus nos permite conectarnos a una red interna de una organización, a un servicio particularmente, cuando este servicio está a través de varios firewalls y no tiene salida a Internet. En estos escenarios yo puedo estar estableciendo mecanismos de conectividad hacia esos servicios sin exponer la infraestructura local a Internet, utilizando este componente. Y luego el Virtual Network nos permite a nosotros configurar una VPN entre las instancias de Windows Azure hacia nuestros servidores locales y de esta forma poder utilizar recursos locales. Okay. Entonces este sería un pantallazo general de las distintas partes que conforman nuestro servicio general de Windows Azure. Ahora bien, aquí en el Visual Studio yo tengo un proyecto, ¿sí? De solución de cloud de Windows Azure, en donde vamos a encontrar primero y principal un proyecto con un icono nuevo, ¿sí? Simplemente tengo que venir aquí, File, New Project, y elegir Cloud, ¿sí? Y le pongo Windows Azure Project y ya nos está creando un proyecto de este estilo. Luego vamos a tener una carpeta con la lista de los roles que vamos a requerir, que pueden ser los web roles, los worker roles y las VM roles, ¿sí? Cuando ustedes crean el proyecto les va a dar una lista de cuáles quieren agregar. Y si nosotros necesitáramos, por ejemplo, un nuevo worker role, puedo venir aquí y estar creando uno en distintos lenguajes. Obviamente desde Visual Studio serían estos, desde otros entornos puedo estar creando los que serían desde Java, Python, Ruby, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué formato tienen estos archivos? Primero tenemos el Service Definition, que es lo que le especifica a Windows Azure qué roles voy a requerir, qué es lo que voy a tener, en donde acá vamos a especificar que tenemos un web role, ¿sí? En donde ese web role va a agregar las librerías de diagnóstico para monitorearlo, va a tener un endpoint disponible en el puerto 80 solamente con protocolo HTTP, va a tener que tener configurado un string de conexión para conectarse con el gestor de Azure, ¿okay? Y luego tenemos configurado un web role que de la misma forma va a tener configurado un string de conexión y va a importar el módulo de diagnóstico. Posteriormente, asociado con esta definición de servicios, lo que vamos a tener es la configuración de esos servicios, en donde vamos a estar dándole los valores particulares a cada, digamos, elemento de configuración que nosotros definimos. Particularmente, aquí yo podría estar estableciendo cuál es la cuenta de Azure Storage que queremos utilizar. Fíjense en que acá
Ion Use Development Storage en True, nosotros con el SDK que nos bajamos podemos ejecutar las aplicaciones de Windows Azure y hacer el debug todo en un entorno local, simulando cada uno de estos componentes de Windows Azure y debugueándolos dentro de la máquina local. Luego tenemos la definición formal, digamos, de estos roles, en donde aquí podemos interactuar directamente con la configuración y esto nos va a editar el servicio el archivo de configuración en XML, poniendo cada uno de estos valores correctamente. Bien, una vez que configuramos todos estos roles, fijémonos que la estructura de proyectos es exactamente la misma. Aquí tenemos una solución ASP.NET normal, en donde nuestra página es totalmente normal. Simplemente que, si vamos a ver el código, dentro de nuestro code behind, vamos a tener la utilización de recursos de Windows Azure, en este caso puntual, ¿no? Podríamos no tenerlos y que nuestra aplicación sea una aplicación normal que se conecta a SQL, ¿sí? Los protocolos de SQL Server y SQL Azure son exactamente los mismos, con los cuales nos podemos conectar con ese SQL de la misma forma que lo venimos haciendo con LinkU, Entity Framework, Adonet, sin cambiar absolutamente nada, siempre y cuando no estemos utilizando algún feature que no esté disponible dentro de SQL Azure, que los podemos consultar en la página de MSDN. Bien, aquí, por ejemplo, no vamos a entrar mucho en detalle porque no tenemos ya mucho tiempo, pero aquí estamos creando una cuenta de blog, ¿sí? Estamos teniendo un repositorio de blogs, le estamos seteando los permisos y aquí estamos, por ejemplo, creando una cola para comunicarnos con un proceso. Posteriormente, cuando presionan un botón, este es un código de un guestbook que viene en el Training Kit de Windows Azure. Lo que hacemos es subimos la imagen, ¿sí?, al blog, luego insertamos una entidad con los atributos que nos setearon en ese momento el usuario y estamos insertando un elemento en una cola que posteriormente lo va a tomar el worker role, que en este caso está hecho en visualbasic.net, en el cual, si se fijan, tenemos una estructura que es do loop, ¿sí?, que lo que va a hacer es una iteración constante, quitando elementos de la cola. Fíjense que aquí quitamos un elemento de la cola. Si es que ese elemento tenía algo, lo procesamos. En este caso en particular, toma una imagen grande y genera un thumbnail pequeño. Y en el caso de que no viene nada, nosotros dormimos el proceso, ¿sí?, durante un lapso de tiempo, hasta que nuevamente se activa y desencola un elemento si es que tiene y continúa así eternamente. Si nosotros no lo hiciéramos de esta forma, lo que podría suceder es que si termina el procesamiento, se termina de procesar el worker role y eventualmente si nosotros volvemos a insertar elementos dentro de la cola, no va a haber nadie que los esté procesando hasta que se cree nuevamente la instancia del worker role. Entonces, con este do loop infinito, nos aseguramos que se esté procesando todos los elementos que se vayan insertando en la cola. Luego tenemos una librería que simplemente está modelando el acceso a nuestras entidades, que se encuentra dentro de una tabla de Azure. No es una tabla de SQL Azure, ¿sí? El SQL Azure se lo utiliza exactamente igual que SQL, por eso no me interesa mucho mostrarlo. Fíjense que de hecho aquí nos conectamos normalmente, ¿ok? Y podemos venir aquí, ver las tablas y demás, ejecutar cualquier tipo de query. Entonces la utilización es exactamente la misma. Y con las tablas, ¿sí?, nosotros vamos a tener distintos repositorios, ¿sí? En este caso lo vamos a crear como mostramos en el código. Vamos a tener una entidad, ¿sí?, que tiene que heredar de Table Service Entity y obligatoriamente va a tener un partition key y un row key. Ese partition key y row key le va a servir para escribir, digamos, las entidades dentro de una misma partición y poder identificarlas unívocamente. El ID de cada una de estas entidades va a ser la combinación del partition key más el row key y eso nosotros no lo podemos cambiar de ninguna forma, ¿okay? Obviamente es menos flexible que una estructura de SQL, pero es más escalable y nos ofrece una capacidad de storage mucho mayor. Y posteriormente ponemos todos los atributos que nosotros queramos, ¿sí? Y para hacer los queries, evidentemente podemos utilizar LinkU, ¿sí?, sin ningún tipo de problema para
comunicarnos y utilizar cada una de esas consultas. Ahora bien, vamos a mostrar esta aplicación corriendo, particularmente es esta que está aquí, en donde tenemos el web role y el worker role, ¿sí? Como yo la tengo en producción, tiene una URI legible, todas las URIs van a terminar con cloudapp.net, dado que están en Windows Azure, y vamos a poner, por ejemplo, webcast, saludos de mi hija, vamos a subir una fotito de mi hija, que es una samoyedo, mi hija, y la vamos a estar subiendo aquí a nuestro libro de visitas. ¿Qué es lo que va a hacer este sitio? Primero va a subir la imagen, la va a insertar en el blog y la va a dejar grande, ¿no?, dentro del sitio hasta que la tome el worker role, y el worker role lo que va a hacer es generar el thumbnail en pequeño y actualizar la instancia de la entidad que se está mostrando en este momento para que se visualice bien en formato pequeño. Ahí procesó el worker role, generó la imagen pequeña y se insertó eso como una nueva referencia para que se pueda visualizar bien, ¿no? Este es un ejemplo que viene dentro del Training Kit, que lo pueden bajar. Ahí vienen muchísimos labs y varias documentación que podemos estar consultando, que está muy buena y nos da un buen pantallazo de cada una de las funcionalidades. Y bueno, la verdad que se nos acabó el tiempo. Este tema es muy amplio y hay muchas cosas para hacer. Antes de terminar, me gustaría que ingresen a windowsazurepass.com, en donde, si ustedes desean, pueden obtener una cuenta gratuita de Windows Azure que le va a estar dando 30 días de procesamiento, pero esta cuenta la pueden utilizar para comenzar a programar, para comenzar a probar todo este tipo de cosas y estar jugando con toda esta tecnología y probando. Bájense en el Training Kit y el SDK de Windows Azure, el último es el 1.4, y con eso ya van a estar aptos para comenzar a desarrollar todo este tipo de aplicaciones y hostearlas dentro de esta cuenta, que es una cuenta gratuita. Cuando se termine la capacidad de procesamiento que les dieron, no va a continuar procesando, con lo cual no hay ninguna factura que les venga a llegar en ningún momento, y la pueden utilizar tranquilamente. Bien, vamos a volver a la presentación. Ahí tienen mi dirección de mail y mi blog, por si quieren escribirme cualquier consulta que tengan o lo que necesiten de Windows Azure o de alguna otra tecnología. Y estoy aquí para responder las consultas que tengan. Si es que tienen alguna pregunta y me la quieran hacer ahora, aquí estoy. Durante esta sesión espero haber podido responder las consultas que hayan tenido, y si llegaran a tener alguna puntualmente o quisieran ver algo con mayor detalle, les invito a que me envíen un mail con la duda que tengan y eventualmente tengamos alguna conversación vía MSN o por mail o lo que necesiten. Lo mismo, si necesitan ayuda con algo, siéntanse libres de contactarme.